Kinankatenos niuan panolti nenotoka José y achkanikneki nitlahtos itech chuktlajkuiloli. Matipehuacan. No sé si han visto que muchas personas que se dedican a la enseñanza de náhuatl siempre nos presentan la numeración C, Ome, J, Nahui, Macuil con estos dibujos. Muy bien, pues estos dibujos jamás fueron usados por los nahuas y en este momento te voy a contar por qué. Primero que nada, la numeración náhuatl sí sigue el mismo patrón que todas las numeraciones en todos los pueblos mesoamericanos, es decir, vigesimal, que va de 20 en 20 y al menos lo que sabemos de la náhuatl está inspirada en el propio cuerpo humano. Se, Ome, Yey, Nahui, Macuitl. O sea, tiene un ma de mano, chicuase, chicome, chicue, chicnahui, matlachtli. Dos manos, ¿no? 15 va a ser dos manos, un pie. Y luego dos manos, dos pies, 20. Sempoali, la totalidad, una unión. Eso es claramente inconfundible y es muy claro en el pensamiento náhuatl. Y la cuenta o la forma de contar en otras lenguas nativas de México es exactamente lo mismo, es vigesimal. No importa si es en Mije, no importa si es en Triqui, no importa si es en Maya, es vigesimal. Pero lo que no era igual en la época prehispánica era la forma de representar los números. Si bien en los mayas, si era la concha, si era la bolita, 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 y para llegar al 5 era una línea, entre los nahuas jamás fue utilizado estos pictogramas, dibujos para representar los números. En náhuatl siempre se usó bolitas. Estoy hablando para la numeración de años, no estoy hablando para numeración de cantidades de tributo, que eso es un tema aparte. Estoy hablando de lo que son los años, nuestra edad. Les voy a enseñar algunas imágenes primero de diferentes códices y piezas prehispánicas donde aparecen los números para que ustedes mismos lo puedan apreciar. Así que, machquitacan, vamos a ver. Pues bien, como ustedes habrán visto, es muy claro en el video, los números serán representados en los nahuas por bolitas y no como muchos maestros han enseñado utilizando los dibujos mayas. Entonces, es un error muy fatal utilizar los dibujos, la escritura de los números mayas, aplicársela a la enseñanza de los números nahuas. Una cosa no tiene nada que ver con la otra y creo que es algo que debemos de corregir. Yo en lo personal no utilizo los ideogramas, es decir, los dibujos de la escritura prehispánica para representar los números actuales, porque mi intención es enseñar mi náhuatl, un náhuatl vivo, un náhuatl que se usa y la gente que lo usa de mi región, pues usa los números arábigos como todo el mundo para representar los números, entonces no veo el caso de meter la escritura pictográfica prehispánica en este contexto. Pero si a ti te gusta y eres maestro de náhuatl y estás metiendo los números mayas como las imágenes que he mostrado, por favor, no lo uses. Aprende que no era lo que usaban los nahuas y que esto es lo que tendrías tú que usar para darte ese plus de decoración a tu enseñanza de los números.
Uelmir tlazocamati iuan timotasque otse tonal. Timotasque.